Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a comenzar con la oración en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En esta ocasión llevo el jersey de Corea del Sur y vamos orando, de hecho, por las dos Coreas, la del norte y la del sur, para que el Señor derrame las gracias necesarias en esas poblaciones. Particularmente también pedimos por los católicos clandestinos en Corea del Norte, en Corea del Sur, todo un ejemplo, que cada vez crecen más, pero que también sufrieron muchísimos años de persecución y fueron los católicos laicos que permanecieron fieles y lograron que la fe se siguiera transmitiendo en todas esas décadas de persecución cuando no había clero en Corea del Sur. Pedimos por el Papa León XIV, por el alma del Papa Francisco, que son estos dos papas que nos han regalado este documento, Dilexite. Amado Señor, danos todo lo que nos une a ti, quítanos todo lo que nos separa de ti, líbranos de nuestro egoísmo y entréganos enteramente a ti, que nunca se haga nuestra voluntad, sino siempre hágase la tuya. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, hermanos, vamos a pasar al capítulo 2 de esta exhortación apostólica del Papa León XIV, aunque, como saben, fue algo que empezó a escribir el Papa Francisco. O, por cierto, a ver, permítanme, déjenme ir al... Yo me brinqué un numeral en el primer video y alguien de ustedes me lo... Creo que fue el 5. Aquí está. Y es precisamente, voy a leer el 4 porque me decía que lo que expliqué en el 4 era muy providente, dice, porque el 5 lo decía, simplemente te lo brincaste, o sea, lo que intuiste en el 4 luego se afirmaron en el 5 pero te lo brincaste. Leemos rápido todo nada más. Lo del 4 dice, los discípulos de Jesús criticaron a la mujer que le había derramado un perfume muy valioso sobre su cabeza. ¿Para qué este derroche? Decían, si hubiera podido vender el perfume a buen precio para repartir el dinero entre los pobres. Pero el Señor les dijo, a los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no me tendrán siempre. Aquella mujer había comprendido que Jesús era el Mesías humilde y sufriente sobre el que debía derramar su amor. Qué consuelo es ese ungüento sobre aquella cabeza que algunos días después sería atormentada por las espinas. Era un gesto insignificante, ciertamente, pero quien sufre sabe cuán importante es un pequeño gesto de afecto y cuánto alivio puede causar. Jesús lo comprende y sanciona su perenidad. Allí donde se proclame esta buena noticia en todo el mundo, se contará también en su memoria lo que ella hizo. Mateo 26:13. La sencillez de este gesto revela algo grande. Ningún gesto de afecto, ni siquiera el más pequeño, será olvidado, especialmente si está dirigido a quien vive en el dolor, en la soledad o en la necesidad, como se encontraba el Señor en aquel momento. Entonces, si no mal recuerdo, lo que yo intuía es de que Jesús no minimizaba la cuestión de ayuda a los pobres, sino les recordaba que Él es el primer pobre, ¿no? Tanto que Él mismo lo dijo. eh, las zorras tienen madriguera, los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde reclinar la cabeza. Pero bueno, leamos el numeral que me brinqué, que es el 5, y es precisamente en esta perspectiva que el afecto por el Señor se une al afecto por los pobres. Aquel Jesús que dice, a los pobres los tendrán siempre con ustedes, Mateo 26:11, expresa el mismo concepto que cuando promete a los discípulos, yo estaré siempre con ustedes, Mateo 28:20, y al mismo tiempo nos viene a la mente aquellas palabras del Señor. Cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo, Mateo 25:40.
No estamos en el horizonte de la beneficencia, sino de la revelación. El contacto con quien no tiene poder ni grandeza es un modo fundamental de encuentro con el Señor de la historia. En los pobres, Él sigue teniendo algo que decirnos. Perfecto. Pues bueno, vamos a empezar entonces con el capítulo 2 de esta exhortación, Dilexi Te. También le agradezco a aquellos que encontraron un error tipográfico. Puse en la portada, inclusive en el título, Dilexit Te, y es Dilexi Te, sin T al final del Dilexi. Ya medio lo corregí ahí. ¿Verdad? Entonces, vamos al capítulo segundo. Dios opta por los pobres. La opción por los pobres. Numeral 16. Dios es amor misericordioso y su proyecto de amor que se extiende y se realiza en la historia es ante todo su descenso y su venida entre nosotros para liberarnos de la esclavitud, de los miedos, del pecado, del poder de la muerte. Con una mirada misericordiosa y el corazón lleno de amor, Él se dirigió a sus criaturas haciéndose cargo de su condición humana y por tanto de su pobreza. Precisamente para compartir los límites y las fragilidades de nuestra naturaleza humana, Él mismo se hizo pobre, nació en carne como nosotros. Lo hemos conocido en la pequeñez de un niño colocado en un pesebre y en la extrema humillación de la cruz, allí compartió nuestra pobreza radical que es la muerte. Paro aquí un poquito. Leer esto del Papa me hace recordar, parafraseo, lo que San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia, decía. Antes la pobreza era despreciada, pero el rico de los cielos bajó de los cielos y se hizo pobre, y tomó padre y madre pobre, y nació en pesebre pobre, y empieza a describir todo esto, dice, por lo tanto, quien ama hoy a Cristo valora más ser pobre con Cristo que rico con el mundo. Es casi, casi lo que estoy leyendo aquí. No me extrañaría que el Papa Francisco o el Papa León hayan leído este texto que parafraseo de San Juan de Ávila. Sigo. Se comprende bien, entonces, por qué se puede hablar también teológicamente de una opción preferencial de Dios por los pobres. Qué importante. A ver, paro también otra vez aquí, porque cuando yo he mencionado esto de la opción preferencial por los pobres, me dicen, es una cuestión del Concilio Vaticano II en adelante. Eso es una sandez. Y el problema es que quien los dicen van presumiendo de católicos ortodoxos, tradicionales, que conocen el magisterio perenne de la iglesia, etcétera. O sea, y se avientan una afirmación que la opción preferencial por los pobres, la iglesia la viene predicando desde el Concilio Vaticano II en adelante, es de una grosera e insultante ignorancia. Hay que irse nada más a los padres de la iglesia, hermanos, para darse cuenta de esto. Evidentemente, en la misma Sagrada Escritura está permeada de esta opción preferencial por los pobres. Siempre les aclaro y subrayo esto de preferencial porque ha habido desviaciones teológicas en donde explícita o implícitamente, por activa o por pasiva, hacen una opción exclusiva de los pobres. ¿Ve? Y no, es una opción preferencial, no exclusiva. ¿Ve? Se comprende bien, entonces, dice el Papa, por qué se puede hablar también teológicamente de una opción preferencial de Dios por los pobres, una expresión nacida en el contexto del continente latinoamericano y en particular en la Asamblea de Puebla, pero que ha sido bien integrada en el magisterio de la Iglesia sucesivo. Aquí está diciendo el término concretamente, ¿verdad? Que eso, fíjense, ahorita que lo está mencionando aquí, el Papa, si alguien dice que el término, no en sí misma la opción preferencial por los pobres, es decir, esa construcción lingüística, bueno, aquí el Papa está diciendo que está desde la reunión en Puebla de la CELAM, de la Conferencia Episcopal de América. Pero repito, la opción preferencial por los pobres está en el núcleo del Evangelio y hay que ver nada más
San Juan Crisóstomo, por mencionar uno. Es muy clarísimo eso, ¿ah? Entonces, aquellos que me dicen que esto es una opción que ha venido de la iglesia conciliar, posconciliar, no. Se las paso, debido a lo que está comentando aquí el Papa, la terminología, ¿verdad? Esto, la iglesia también ha caminado, por ejemplo, inclusive ha habido textos antiguos de la iglesia en donde a Dios se le dice Jehová. Fue interesante, en el seminario yo estudié de un libro antiguo, y era católico y antes del Concilio Vaticano, o sea, súper tradicional, y se mencionaba a Jehová. ¿Por qué? Porque la misma iglesia ha ido desarrollando esta cuestión y se ha dado cuenta que el término es Yahvé. Y así con muchas cosas, ¿verdad? El término proselitismo, por ejemplo, que anteriormente pues se entendía de una forma, hoy se comprende de otra forma y por lo tanto en la manera de cómo hoy se comprende, el Papa Benedicto XVI decía que la evangelización no se hace por proselitismo, sino por atracción. Pero luego encuentras santos que han hablado de que la iglesia tiene que hacer proselitismo, pero repito, el concepto, los términos de lo que se entendía del término ya no se entiende concretamente hoy, ¿verdad? Inclusive con esto de la pobreza, recuerdo en paz descanse al expresidente de Uruguay, ateo, pero que reconocía muchas cosas sobre la Iglesia Católica y le admiraba. Él vivía muy sobriamente, ¿verdad? Eh, y él, a ver, ¿cuál era el término? Él decía que austero. Dice, yo antes decía que vivía simplemente, no vivía pobremente, sino austeramente, pero dado el significado de austeridad hoy político, en donde ha habido abusos políticos sobre la austeridad concretamente, dice que ya no es un término que no le gustaba, ¿no? Propiamente, porque se entiende el matiz político, él siendo un político, y él no se adhería a el concepto de austeridad que se manejaba en muchos gobiernos, ¿verdad? Entonces, pero bueno, sigamos, dice, esta preferencia no indica nunca exclusivismo, ¿ven lo que les digo? Esta preferencia no indica nunca un exclusivismo. Repito, no es opción exclusiva de los pobres. Si encuentran católicos que predican una opción exclusiva de los pobres, eso no es católico. Es una opción preferencial por los pobres, ¿eh? Dice el Papa, esta preferencia no indica nunca un exclusivismo o una discriminación hacia otros grupos, que en Dios serían imposibles. Esta desea subrayar la acción de Dios que se compadece ante la pobreza y la debilidad de toda la humanidad y queriendo inaugurar un reino de justicia, fraternidad y solidaridad, se preocupa particularmente de aquellos que son discriminados y oprimidos, pidiéndonos también a nosotros, su iglesia, una opción firme y radical en favor de los más débiles. Numeral 17. Se comprende en esta perspectiva las numerosas páginas del Antiguo Testamento en las que Dios es presentado como amigo y liberador de los pobres, aquel que escucha el grito del pobre e interviene para liberarlo. Salmo 34:7. Dios, refugio del pobre por medio de los profetas. Recordemos en particular a Amós e Isaías. Denuncia las iniquidades en perjuicio de los más débiles y dirige a Israel la exhortación a renovar también el culto desde dentro, porque no se puede rezar ni ofrecer sacrificios mientras se oprime a los más débiles y a los más pobres. Qué frase matona. Vamos a subrayarla aquí para que la vean. Em, porque no se puede rezar ni ofrecer sacrificios mientras se oprime a los más débiles y a los más pobres. Hmm. Se me vienen dos cosas. Una frase que parafraseo de San Óscar Romero, Monseñor Óscar Romero, que decía, a Dios no le gustan domingos de misa y semanas de injusticia. Una cosa de estas, ¿verdad? Especialmente por la coyuntura que a él le tocó vivir de tanta crisis en donde se aplastaba precisamente a la población del Salvador más pobre. Es parafraseado, ¿verdad?
He sacado un diseño, pueden verlo con las palabras textuales, ¿verdad? Pero la idea es esa. Decía San Oscar Romero, a Dios no le gustan domingos de misa muy devotos y semanas de injusticia, ¿verdad? Y por otra parte, se me viene la cuestión de cuando, sobre todo el bando más conservador o tradicionalista, dice bien el hecho de que a personas públicas, particularmente políticos, que están, por ejemplo, a favor del aborto o de la promoción de los actos contra natura, que se les niegue públicamente la comunión. eh, Porque pues no es una cuestión privada, sino es pública y son personas también públicas, lo están haciendo públicamente, etcétera, etcétera, y es un escándalo que puedan recibir la comunión. Y yo decía, es entendible porque ciertamente los dos primeros pecados que claman al cielo es quitar la vida al inocente y los actos contra natura, pero a esta gente se le olvidan los otros dos. em, Explotar al trabajador y explotar al pobre. Y entonces yo quisiera saber cuánto católico comulga en la boca y de rodillas y en su empleo, en su trabajo, en su empresa, precisamente calificaría con un tipo de explotación salarial, retener el salario al trabajador, dice la iglesia en estos pecados que claman al cielo, o de abuso del pobre, ¿verdad? Hay mucho católico, empresario, usurero, y sin problema puede ir a comulgar muy devotamente, de rodillas y en la lengua, en la boca concretamente, cuando también si se le tendría que condenar a una persona por estar a favor del aborto o a favor de los actos contra natura, recordar los otros dos pecados que claman al cielo. Y créanme lo que mucho católico, que se cree muy devocional, muy tradicional y todo esto, no calificaría, porque la manera de cómo administra sus bienes, cómo administra su empresa, cómo administra su trabajo, etcétera, también cae en pecados que claman al cielo y por ende tampoco tendría que comulgar. Pero parece que para unos gremios conservadores solamente existen los dos primeros pecados que claman al cielo, ¿ah? Y, hay que decirlo, el otro extremo, el extremo católico progresista, modernista, etcétera, pareciera que solamente existen los 2 últimos pecados que claman al cielo y no existen los 2 primeros, ¿verdad? Les digo que al fin y al cabo los extremos se tocan, son la misma gata pero revolcada. Entonces dice el Papa, porque no se puede rezar ni ofrecer sacrificios mientras se oprime a los más débiles y a los más pobres. Desde el comienzo, la escritura manifiesta con mucha intensidad el amor de Dios a través de la protección de los débiles y de los que menos tienen, hasta el punto de poder hablar de una auténtica debilidad de Dios para con ellos. El corazón de Dios tiene un sitio preferencial para los pobres. Todo el camino de nuestra redención está signado por los pobres, totalmente. Disculpe. Numeral 18. Jesús Mesía pobres. Toda la historia veterotestamentaria de la predilección de Dios por los pobres y el deseo divino de escuchar su grito, que he evocado brevemente, encuentra en Jesús de Nazaret su plena realización. En su encarnación, Él se anonadó a sí mismo tomando la condición de servidor y haciéndose semejante a los hombres y presentándose con aspecto humano. Filipenses 2:7. Este texto a mí me encanta y más en la terminología original griega. Este acto de descendimiento, de abajamiento de Jesús se llama kenosis, ¿verdad? Eh, él realmente él sí descendió. Es como les digo, o sea, nosotros, si somos humildes, es reconocer, no nos abajamos, ya estamos abajo y estamos reconociendo que estamos abajo. El verdadero acto de humildad, de descendimiento, es el que ha venido de Dios, porque Él estaba, vamos poniéndolo así, arriba y Él ha querido bajar.
Nosotros nos vemos ridículos queriéndonos poner un pedestal porque no es nuestro sitio. Y cuando reconocemos que nosotros estamos abajo, ese acto de humildad precisamente es eso, reconocer que estamos abajo. No nos estamos abajando, es reconocer que estamos abajo. En Cristo un descendimiento, una kenosis, ¿verdad? Que aquí cita el Papa con el texto de Filipenses. Dice el Papa, de esa forma nos trajo la salvación. Se trata de una pobreza radical fundada sobre su misión de revelar el verdadero rostro del amor divino. Juan 1:18 y Primera de Juan 4:9. Por tanto, con una de sus admirables síntesis, San Pablo puede admirar, ya conocen a la generosidad de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, se hizo pobre por nosotros, a fin de enriquecernos con su pobreza. 2 de Corintios 8:9. Ya me han escuchado decir que lamentablemente esta teología de la abundancia, que ciertamente ha prosperado más en las denominaciones protestantes, pero que lamentablemente en más de un católico, eh, en más de un evangelizador, se han montado sobre esta cuestión, hasta manipulan, porque te cortan el versículo, te dicen, ¿no ha escuchado, hermano, que dice que el Señor siendo rico se hizo pobre para enriquecernos? Sí, pero termina el versículo, para enriquecernos con su pobreza. La pobreza de Cristo es la riqueza del cristiano. La riqueza del cristiano es la pobreza de Cristo. Esto es muy semejante a lo que hizo el diácono San Lorenzo, cuando el emperador le dijo, tráeme las riquezas de la iglesia y todo esto, y al día siguiente apareció con todos los pobres y lo torturaron terriblemente. Numeral 19, dice el Papa León. En efecto, el Evangelio muestra que esta pobreza incidió en cada aspecto de su vida. Desde su llegada al mundo, Jesús experimentó las dificultades relativas al rechazo. El evangelista Lucas, narrando la llegada a Belén de José y María, ya próxima a dar luz, observa con amargura, no había lugar para ellos en el albergue. Lucas 2:7. Jesús nació en condiciones humildes. Recién nacido fue colocado en un pesebre y muy pronto, para salvarlo de la muerte, sus padres huyeron a Egipto. Mateo 2:13 al 15. Paro aquí un poquito. Si me recuerdan en los comentarios, pónganme ahí, danos el video donde hablas de que la Sagrada Familia fue refugiada e inmigrante, porque por ahí ciertos medios conservadores decían que era un despropósito comparar a la Sagrada Familia con los migrantes, con los refugiados, porque Egipto era parte del Imperio Romano. Pero es una sandez, porque ellos no eran ciudadanos romanos, estaban dentro del imperio y cómo eran tratados los judíos respecto a los romanos. Entonces, yo saqué un video en donde con datos históricos, exegéticos, hermenéuticos, destruyo esta sed, rara sed de mucho católico que le urge apartar a Cristo de las realidades más críticas de la humanidad, como es la pobreza, como es el ser migrante, como el ser el refugiado, concretamente. Hay gente que se atreve a decir que Cristo no fue pobre. ¿Por qué? Porque decían que la túnica era solamente de una pieza y eso significaba que era de buena calidad, por eso la rifaban los soldados, la túnica concretamente, ¿va? Repito, también tengo yo un video, hace de chorrocientos mil años, donde responde a esos que argumentan de que Jesús no fue pobre. Es más, les digo uno de los varios argumentos. Creo que saqué una serie hablando de, respondiéndole a todos estos conservadores que dicen que Cristo no fue pobre. Y yo les decía, a ver, si Cristo no fue pobre, entonces al diablo los votos de un religioso. ¿Por qué?
porque los votos de un religioso están inspiradas en la vida de Cristo. Pobreza, castidad y obediencia. Dejemos entonces pobre, obediencia y castidad nada más. Pero desde antaño, la vida monástica, que fue como comenzó la vida religiosa, ha indicado esta materia de pobreza. Y no es porque, ay, el fundador era pobre, no, porque el fundador entiende que Cristo fue pobre. Luego ya viene la cuestión de diferenciar los tipos de pobreza, no caer en pauperismos, etcétera. Eso es diferente y yo lo he aclarado. Pero de ahí a ver la sed, las ansias que le dan a algunos católicos cuando se hace analogías de los pobres, de los migrantes, de los refugiados, con la experiencia del mismísimo Hijo de Dios aquí en la tierra, tú dices, wow, ¿qué tipo de evangelio están leyendo? ¿Ah? No son muy distintos a los protestantes de la teología de la abundancia. Seguimos, dice, al inicio de la vida pública fue expulsado de Nazaret después de haber anunciado que en él se cumple el año de gracia del que se alegran los pobres. Lucas 4, 14 a 30. No hubo un lugar acogedor ni siquiera a la hora de su muerte, ya que lo condujeron fuera de Jerusalén para crucificarlo. Marcos 15, 22. En esta condición se puede resumir claramente la pobreza de Jesús. Se trata de la misma exclusión que caracteriza la definición de los pobres. Ellos son los excluidos de la sociedad. Jesús es la revelación de este privilegium pauperum. Él se presenta al mundo no solo como Mesías pobre, sino como Mesías de los pobres y para los pobres. Muy interesante. Esto es importante también porque hay también católicos que se preocupan por los pobres, pero como decía el Papa Francisco, son de aquellos que avientan la moneda y que les daría asquito tocarle la mano a quien le estás dando la moneda, concretamente, que ni siquiera le preguntan el nombre a la persona. No les interesa, simplemente por eso la distinción entre la lástima y la compasión. Alguien puede ayudar a un pobre por lástima, pero la lástima te hace ajeno a la realidad de la persona, le ayudas concretamente y es ganancia. De indiferencia a lástima, pues mil veces lástima, ¿ah? Pero la compasión es del griego, significa sufrir con, es con, sufrir con, y eso hace la diferencia. Ya no es lo mismo ayudar al pobre por lástima que por compasión, es decir, asumiendo su dolor como propio, ¿no? Entonces, repito esto porque hay algunos que, pues, se entusiasman inclusive con algunas obras de caridad de organizaciones, institutos religiosos, ministerios dentro de la iglesia, y luego cuando ven quizá el desprecio hasta de los mismos pobres, de lo que le estás dando o ser malagradecidos, hasta ahí les llegó la caridad. ¿Por qué? Porque precisamente no están entendiendo esta parte que el Papa dice, que Cristo, Él se presenta al mundo no solo como Mesías pobre, hay que ver si nosotros tenemos un nivel de pobreza. Tengo una charla, también si me recuerdan en los comentarios, se las puedo buscar y ponérsela, en donde hablo de los tipos de pobreza concretamente, porque ciertamente no aplica el voto de pobreza, por ejemplo, para nosotros los laicos. Lo podemos vivir, pero ya sería una cuestión libre de cada uno. Pero curiosamente, muchas veces, como decían unas monjas carmelitas, me decían, muchas veces ustedes los laicos viven más la pobreza que nosotros los religiosos, porque nosotros no nos falta casa, vestido y sustento. Y ustedes muchas veces no tienen ni cómo pagar la renta y son sacados de su hogar, ¿verdad? Inclusive ahí está también la diferencia muchas veces respecto a confundir la caridad cristiana con un tipo de asistencialismo de organizaciones no gubernamentales. Tú vas a ayudar a los pobres como médico o ayudar a dar de comer, etcétera, no sé, con alguna ONG de la ONU, por ejemplo. La ONU no te va a pedir que después de ayudar a los pobres
tú vivas de una manera más austera, que dones, o en el peor de los casos, que vendas el excedente que tienes, ¿no? Tú ya ayudaste a los pobres, listo, con eso está bien. Pero si vas con la cuestión cristiana, no te puedes quedar igual después de haber entrado en contacto con los pobres. La propia fe te interpela tu conciencia. También, si me recuerdan, les puedo compartir la entrevista que le hice hace chorrocientos mil años a una amiga brasileña que estuvo de misión en Haití y que ella dice que cuando hizo un break de las vacaciones de diciembre y entró a su cuarto, no fue que un sacerdote le, le dio un sermón. Ella misma, el contacto que estaba teniendo con los pobres de Haití, cuando abre su closet, dice, eh, tengo ropa que no me pongo desde hace mucho. Y luego dice que bajó a la cocina y vio que estaban preparando demasiada comida para Navidad. Y sabe ella, por su propia familia, de que mucho de eso se iba a quedar. Y como a veces nos ponemos tan exquisitos, decir, no, el recalentado no, etcétera, pues ahí que se echa a perder la comida que sobra. Entonces ella ya habló ahí con su mamá, etcétera. Es una entrevista muy, muy, muy buena que me dio mi amiga Natalia. En fin, si les interesa, me lo recuerdan en los comentarios y les pongo ahí por ahí el enlace. Sigamos. Entonces dice el Papa, Él se presenta al mundo no solo como Mesías pobre, sino como Mesías de los pobres y para los pobres. Numeral 20. Hay algunos indicios a propósito de la condición social de Jesús. En primer lugar, él realizaba el oficio de artesano o carpintero, tectón. Marcos 6:3. Se trata de una categoría de personas que vivían de su trabajo manual. Además, al no poseer tierra, a ver, déjenme parar porque es que me estoy refrescando aquellos videos viejos que hice de videorespuesta a algunos católicos conservadores que decían que Jesús no fue pobre. Y otro argumento que sacaban eso es un tectón, lo quería, que no es estrictamente carpintero, o sea, casi diríamos un todólogo. Te puede ser una cuestión de carpintería o te podría ser otra cosa de manual, ¿verdad? Pero bueno, el punto está, no eran precisamente personas pobres. Entonces yo digo, muchas veces nos proyectamos en este tipo de comentarios. ¿Por qué? Porque si a ti te iría muy, supongamos que a Jesús le va muy bien y tenía buenas ganancias en la carpintería. Yo, en el lugar de Jesús, al tener esas ganancias, pues las acumularía o me daría lujos, etcétera. Pero la pregunta que yo lanzo es, suponiendo que Jesús sacaba su buen dinerito como carpintero, ese Jesús que dice que el Hijo del Hombre no tiene ni dónde reclinar la cabeza, ¿será que las ganancias excesivas, es decir, por encima de lo necesario que tenía Jesús, Jesús las acumulaba en el banco? Esto es mucho más entender que si a Jesús, por alguna razón, le iba bien económicamente, él decidió voluntariamente ser pobre. Porque puede haber personas que son pobres porque por injusticia social, por exclusión, por lo que sea. Él ha decidido, querido ser pobre, comenzando por la propia encarnación. Repito lo de San Juan de Ávila. El rico de los cielos descendió y se hizo pobre, y agarró a padre y madre pobre, y vivió pobremente, en pesebre pobre, y vivió vida pobre, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, el que ama a Cristo valora más ser pobre con Él que rico con el mundo. Porque el principio cristiano es que si Dios te bendice materialmente, no es para incrementar tus lujos, sino incrementar tu generosidad. Y luego ya también he hablado mucho de este tipo de cosas, hermano. Este, de cuando explico los tipos de pobreza, que esto implica también la misión concreta que Dios te pide. Si tú eres un diseñador gráfico, para ti no es un lujo tener una muy buena computadora, por muy cara que sea. ¿Por qué? Porque decía mi abuelo, en paz descanse, muchas veces hay que comprar como ricos para que nos dure como pobres.
yo agrego la frase, en lo esencial hay que comprar como ricos para que nos dure como pobres, porque hay cosas que no son esenciales que no pasa nada comprar pobre. Igual no sale de buena calidad, etcétera, no pasa nada. Pero cuando hay una cuestión esencial, comprar barato muchas veces sale caro, ¿verdad? Entonces, pero tener una excelente computadora, tremenda, carísima, etcétera, nada más para poder revisar tus redes sociales, pero es mi dinero, compadre. Desde la perspectiva cristiana, lo que está por encima de lo necesario se te pedirá cuentas porque ya no eres tuyo, sino Dios te ha hecho de administrador de eso. Lo único nuestro como cristianos es lo que tenemos para lo necesario, para lo básico. Puedes tener más allá de lo necesario, sí, pero ya eres administrador de eso. Dios te pedirá cuentas de cómo usas ese excedente que su providencia te ha permitido ganar. Entonces, vuelvo y repito, si Jesús le iba muy bien, eso no quita que fue pobre, porque yo no me imagino a Jesús acumulando, porque yo no me imagino a Jesús dándose lujos extravagantes, etcétera, ni a la Santísima Virgen ni a San José. Pero nos proyectamos, ¿verdad? Porque, eh, pues, nosotros si ganáramos bien, literalmente no elegiríamos ser pobres, ¿ya? De hecho, me recordaba de un compadre que me decía que, no sé si él conocía a una persona, creo que era del Opus Dei, profesionista, tremendo, y que ganaba muchísimo dinero, pero él libremente quiso darlo a beneficencia de la iglesia y él vivía con lo básico. Evidentemente, y ahí va al trabajo bien trajeado, etcétera, porque, pues, es propiamente de su trabajo, pero ni remotamente la gente que lo conocía se olía que ese vivía con lo necesario. ¿Cómo con lo necesario si vemos el salariazo que se ganaba? Sí, pero eso no significa que se lo retenga. Los que dicen que Jesús no vivía como pobre porque ganaba muy bien como tectón, más bien se proyectan. Le sale el tiro por la culata. En fin, se trata de una categoría de personas que vivían de su trabajo manual. Además, al no poseer tierras, eran considerados inferiores respecto a los campesinos. Cuando el pequeño Jesús fue presentado en el templo, mira, aquí la versión que da exegética, el Papa está diciendo que un tectón, muy al contrario de los que dicen que ganaban bien, no necesariamente dice, se trata de una categoría de personas que vivían de su trabajo manual. Además, al no poseer tierras, eran considerados inferiores respecto a los campesinos. Cuando el pequeño Jesús fue presentado en el templo por José y María, sus progenitores ofrecieron una pareja de tórtolas o de pichones. Lucas 2, 22, 24. Esto es interesante. Esa es una ofrenda que se le permitía dar a los pobres que no podían dar un animal más grande. Es un buen dato. Que según las prescripciones del libro de Levítico 12:8, era la ofrenda de los pobres. Aquí ya desarma el Papa a los que dicen: "No, no, la Sagrada Familia, pobre no era". Así como que Jesús sin una infancia pobre. Qué buen argumento, ¿eh? Y está poniendo la Sagrada Escritura. Un episodio evangélico significativo es el que relata cómo Jesús, junto con sus discípulos, arrancaban espigas para comer mientras atravesaban los campos. Marcos 2, 23, 28. Y esto, espigar los sembrados, solo le era permitido a los pobres, porque no falta el que digan, están robando, etcétera. Léete el Antiguo Testamento. ¿Ah? De hecho, dice, con respecto al migrante, cuando coseches, deja para el migrante, deja para el forastero que pasará por tus campos. ¿Ya? Em, y esto, espigar los sembrados, solo le era permitido a los pobres. Jesús mismo luego dice de sí. Los zorros tienen sus cuevas y las aves del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Mateo 8:20 y Lucas 9:58.
Él, en efecto, es un maestro itinerante cuya pobreza y precariedad es signo de su vínculo con el Padre, y es lo que se le pide también a quien quiere seguirlo en el camino del discipulado, precisamente para que la renuncia a los bienes, a las riquezas y a las seguridades de este mundo sean signo visible de la confianza en Dios y en su providencia. Esto afecta en general, hermanos. Ahora, si nos metemos a aquellos que evangelizan a tiempo completo y que han hecho de la evangelización verdaderamente un comercio, ¿verdad? Em, pues hay mucho trabajo por hacer, ¿verdad? Em, no voy a decir el nombre, pero un evangelizador católico habla ya de emprendimiento, emprendedurismo católico, una cosa de estas, y es lamentable la influencia que él está teniendo porque no han sido pocos los jóvenes que dicen, quiero iniciar alguna iniciativa de evangelización y lo primero que están pensando es cómo hacerla sostenible económicamente, porque es hasta los términos de marketing que usa este evangelizador católico. Es lamentable, hermanos. Es muy distinto evangelizar priorizando la evangelización en sí mismo y a partir de eso no quita de ver formas éticas de, de que la providencia te bendiga en este sentido. De hecho, yo particularmente ni siquiera recibía donaciones y es un director espiritual que me dijo, a ver, ya está bien el hecho de que no pongas cuotas, pero el que no quieras recibir ni siquiera una donación es cerrarle la puerta a la acción de la providencia. Entonces, no es providencia tanto el poner el precio a la charla, al retiro, pero abierto al trabajo. Bueno, el último retiro, dicho y hecho, el que di virtualmente, solamente una persona donó. Bienvenido sea. ¿Cuántas personas hacen los retiros, los webinars, las masterclass que le llaman y todo eso? Y te tienes que inscribir y pagar una cuota pequeñita o grandecita, pero pagar una cuota. Yo me resisto a ello. Y si como un director espiritual me dice, pero por eso abusan de ti. Eh, y me decía yo personalmente no seguiría yendo a esas parroquias que son tacañas o a esas comunidades que son tacañas o serviría a esos cristianos que son tacaños. Me decía este director espiritual que tuve en el pasado. Y pues es una cosa que yo le respetaba a él. Él personalmente, él dice que una vez dio unos ejercicios espirituales. Él era jesuita, muy bueno, de los buenos. Y y una comunidad prominente de la ciudad donde radicaba, dio y no le dieron ni para la gasolina, hermanos. Al siguiente año le volvieron a pedir y él ya no. Si yo tengo que educar a estas personas. Y él me decía, tú más bien maleducas a la gente. ¿Por qué? Porque muchas de las comunidades, mucho del trabajo que haces en redes, etcétera, ha requerido tiempo, ingresos, ha requerido muchas cosas que las comunidades, si estamos hablando de una comunidad sumamente pobre, etcétera, te lo entiendo, pero hay comunidades en donde tú no les reclamas el hecho de que te dan migajas si es que te dan algo. Y eso yo lo he visto muchas veces, que así he pagado viáticos para ir a un lugar, a un evento, un congreso, etcétera, y uno se da cuenta que en el congreso va a estar algún otro evangelizador o un cantante católico y ellos les han pagado miles de dólares, este, porque ellos sí ponen cuota, ¿verdad? Pero quieren que les diga, yo prefiero pues que me vean la cara, pero tratar de no contaminarme y empezar a evangelizar priorizando la ganancia. Cuidado con eso, hermano. Numeral 21. Al comienzo de su ministerio público, Jesús se presenta en la sinagoga de Nazaret leyendo el libro del profeta Isaías y aplicándose a sí mismo la palabra del profeta. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena nueva, llevar la buena noticia a los pobres. Fue el primer, si me permiten,
discurso o predicación del Señor, donde arrancó su vida pública. Y nada más ni nada menos dice que Él ha sido enviado para llevar la buena nueva a los pobres. Lucas 4:18, Isaías 6:11, 61:1, perdón. Él, por tanto, se presenta como aquel que viene a manifestar en el hoy de la historia la cercanía amorosa de Dios, que es ante todo obra de liberación para quienes son prisioneros del mal, para los débiles y los pobres. Porque ciertamente hay que entender también la pobreza en el sentido amplio, ¿ah? Sin quitar, porque hay algunos dicen, pero es que pobre es alguien que no es católico, que no está convertido, que vive en pecado, etcétera. Pero es como escamotear, correrle a identificar la primera dimensión de la pobreza, que es la material. No te puedes escamotear de esa. Adelante. Si reducimos solamente pobres a la pobreza material, es un reduccionismo. Pero es mucho más grave el reduccionismo porque se hace un brinco epistemológico, un brinco cobarde, si me lo permiten, que no, pobres son los que están en pecado, pobres son los que no conocen a Cristo, etcétera. ¿Por qué? Porque le están corriendo de mirar la pobreza principal, básica y natural, que es realmente la pobreza material. Los signos que acompañan la predicación, dice el Papa, de Jesús son manifestación del amor y de la compasión con la que Dios mira a los enfermos, a los pobres y a los pecadores, que en virtud de su condición eran marginados por la sociedad, pero también por la religión. Él abre los ojos a los ciegos, cura a los leprosos, resucita a los muertos y anuncia la buena noticia a los pobres. Dios se acerca, Dios los ama. Lucas 7:22. Esto explica por qué Él proclama, felices ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Lucas 6:20. En efecto, Dios muestra predilección hacia los pobres, a ellos se dirige la palabra de esperanza y de liberación del Señor, y por eso, aún en la condición de pobreza o debilidad, ya ninguno debe sentirse abandonado. Y la iglesia, si quiere ser de Cristo, debe ser la iglesia de las bienaventuranzas, una iglesia que hace espacio a los pequeños y camina pobre con los pobres, un lugar en el que los pobres tienen un sitio privilegiado. Qué hermoso. Numeral 22. Los indigentes y enfermos, incapaces de procurarse lo necesario para vivir, se encontraban muchas veces obligados a la mendicindad. Esto es bien importante porque no falta el que dice, el que es pobre por su culpa, porque no quiere salir de la pobreza. Eh, Y hay niveles de pobreza, hermanos, y te dicen, al pobre no hay que darle el pescado, hay que enseñarlo a pescar. En una dimensión y en un proceso hay que llegar a ello, ¿verdad? Porque es perpetuar la pobreza, el paternalismo o asistencialismo que hacen muchos gobiernos. Ayudan muchos a los pobres para mantener los pobres y dependientes de ellos. No, ciertamente hay que llegar al nivel de que enseñar a pescar más que dar el pescado. Pero esto lo ponía muy claro Madre Teresa de Calcuta, decía, si supieran muchos que hay algunos que no pueden levantar la mano para tomar la cuchara y llevársela a la boca por el nivel de desnutrición que estaban. Porque a ella le decían, madre, pero usted malacostumbra a los pobres dándole todo gratis. Y dice, no se preocupe, que el primero entonces que nos malacostumbra es Dios, porque todo nos lo da gratis. O díganme, ¿de qué manera nosotros podemos pagar lo que Dios nos ha dado? Aunque quisiéramos, ¿cómo lo pagamos? Los indigentes y enfermos incapaces de procurarse lo necesario para vivir se encontraban muchas veces obligados a la mendicidad. A esto se añadía el peso de la vergüenza social alimentado por la convicción de que la enfermedad y la pobreza estuvieran vinculadas a algún pecado personal. Jesús se opuso con firmeza a ese modo de pensar, afirmando que Dios hace salir el sol sobre malos y buenos, y hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Mateo 5:45. Pero la teología de la abundancia, el signo de que Dios te bendice es precisamente la abundancia económica.
Por lo tanto, si no te bendice económicamente, como que Dios te está dando la espalda, ¿verdad? Es más, perdón, dio un vuelco completo a esta concepción, como queda bien ejemplificado en la parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro. Hijo mío, recuerda que has recibido tus bienes en vida y Lázaro, en cambio, recibió males. Ahora él encuentra aquí su consuelo y tú el tormento. Lucas 16:25. Numeral 23. Entonces es claro que de nuestra fe en Cristo, hecho pobre y siempre cercano a los pobres y excluidos, brota la preocupación por el desarrollo integral de los más abandonados de la sociedad. Muchas veces me pregunto por qué, aun cuando las Sagradas Escrituras son tan precisas a propósito de los pobres, muchos continúan pensando que pueden excluir a los pobres de sus atenciones. Por el momento, sigamos aún en el ámbito bíblico e intentando reflexionar sobre nuestra relación con los últimos de la sociedad y su lugar fundamental en el pueblo de Dios. La misericordia hacia los pobres en la Biblia. Numeral 24. El apóstol Juan escribe: ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ve el que no ama a su hermano a quien ve? Primera de Juan 4:20. Del mismo modo, en su réplica al doctor de la ley, Jesús retoma los dos antiguos mandamientos. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Deuteronomio 6:5. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Levítico 19:18. Hundiéndolos en un único mandamiento. El evangelista Marcos recoge la respuesta de Jesús en estos términos. El primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. Y el segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más grande que estos. Marcos 12:29-31. Numeral 25. Disculpen la tosecita, traigo un poquito de reflujo y me genera esto. El pasaje citado de Levítico exhorta a honrar el, al conciudadano, mientras en otros textos se encuentra una enseñanza que también invita al respeto, por no decir incluso al amor del enemigo. Si encuentras perdido el buey o el asno de tu enemigo, se lo llevarás inmediatamente. Si ves al asno del que te aborrece, caído bajo el peso de su carga, no lo dejarás abandonado, más aún acudirás a auxiliarlo junto con su dueño. Éxodo 23, 4, 5. De todo esto se trasluce el valor intrínseco del respeto a la persona. Cualquiera, incluso el enemigo, si se encuentra en dificultad, merece siempre nuestra ayuda. Ay, no, hermanos. Eh, lo primero que pienso es cuando no sé cómo se filtró el hecho de que yo ayudé a un pastor, ya hoy algo famoso en redes sociales. Cristian le está dando donaciones a un pastor. Compadre, el tipo tenía una complicación dental y dolores. Bueno, eso fue lo que me comunicó. Ya después de cómo él se maneja, él es bastante mentiroso, pero bueno, si no tengo pruebas para decir que estaba mintiendo y realmente si esa es la necesidad concretamente, me vale si es protestante. Ojo con lo que voy a decir, sea satánico, lo que sea, es un ser humano con una necesidad. Que luego hay católicos que parece que hasta filtran la cuestión de la caridad, ¿va? Ah, sí es católico, ¿ah? Numeral 26. Es innegable que el primado de Dios en la enseñanza de Jesús va acompañado de otro punto fijo. No se puede amar a Dios sin extender el propio amor a los pobres. ¿Qué frase? No se puede amar a Dios sin extender el propio amor a los pobres. Diría San Charles de Foucault, hermanos. La misma boca que dijo, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, es la misma boca que dijo, tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui migrante y no me recibiste, etcétera, etcétera. Y luego a veces nos quedamos solamente en la cuestión sacramental y liturgista.
El amor al prójimo representa la prueba tangible de la autenticidad del amor a Dios, como asevera el apóstol Juan. Nadie ha visto nunca a Dios. Si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y el amor de Dios ha llegado a su plenitud en nosotros. Dios es amor y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios permanece en él. Primera de Juan 4, 12, 16. Son dos amores distintos, pero inseparables. Incluso en los casos en los que la relación con Dios no es explícita, el Señor mismo nos enseña que todo acto de amor hacia el prójimo es de algún modo un reflejo de la caridad divina. Les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Mateo 25:40. Por esta razón se recomiendan las obras de misericordia como signo de autenticidad del culto, que mientras alaba a Dios, tiene la tarea de disponernos en la transformación que el Espíritu puede realizar en nosotros para que seamos todos imagen de Cristo y de su misericordia hacia los dos débiles. Esto me hace pensar en esa cita de hoy, ya podemos decir, de San Giorgio Frassati, de San Pier Giorgio Frassati, que decía, un laico que iba a misa todos los días, decía: todos los días recibo al Señor el Señor me visita en la comunión y después de la misa intento pagarle la visita en los pobres. En este sentido, la relación con el Señor que se expresa en el culto pretende también liberarnos del riesgo de vivir nuestras relaciones en la lógica del cálculo y del interés, para abrirnos a la gratuidad que circula entre aquellos que se aman y que por eso ponen todo en común. A este respecto, Jesús aconseja: cuando des un almuerzo o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, o sea, que ellos te inviten a su vez y así tengas tu recompensa. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los paralíticos, a los ciegos. Feliz de ti, porque ellos no tienen cómo retribuirte. Lucas 14, 12, 14. Numeral 28. La llamada del Señor a la misericordia para con los pobres ha encontrado una expresión plena en la gran parábola del juicio final. Mateo 25, del 31 al 46. Qué bueno que nos recuerda el Papa. Mateo 25, la de tuve hambre y no me hice de comer, tuve sed, está en el contexto del juicio final. Háganme el favor de católicos que dicen que la cuestión de la doctrina social de la iglesia, que los pobres y todo eso no es una cuestión, que sí es que algo de nuestra fe, pero es una cuestión secundaria. ¿Secundaria? ¿Secundaria? Si el mismísimo Señor nos dice que ese va a ser el protocolo, el filtro por el cual vamos a ser revisados en el juicio. Ahí, qué peligroso es empezar a relativizar esta dimensión de caridad y particular de la opción preferencial con los pobres, como que es un carisma para el que lo tenga. No, 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 compadre, en eso seremos evaluados. Jesús pone Mateo 25 en el juicio final. A los de la derecha les dirán: vengan benditos de mi Padre. Está hablando del juicio final, porque tuve hambre y me hiciste de comer, tuve sed, ta, 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 ta. Y los que se condenan, dice, y a los de la izquierda les dirá: vayan malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus seguidores, porque tuve hambre y no me hiciste de comer. O sea, pone la salvación y la condenación en este contexto. Ojo que el Señor no pone en el juicio final, eh, que es una cosa importante, pero fíjense la magnitud. Y el llegará el juicio y empezaré a revisar si te aprendiste el catecismo de San Pío X, si fuiste a misa en latín, si llevaste velo tu mujer, no estoy siendo sarcástico, son cosas buenas, pero hay personas que toman todos estos tipos de elementos como el punto medular a la hora del juicio final, y no es lo que la Sagrada Escritura nos dice. Inclusive les he mencionado ese texto de Mateo 25. Los que se salvan ni siquiera sabían que asistir al pobre estaban asistiendo a Cristo, porque hay quien dice que solamente cuenta la caridad
que por amor a Cristo haces. Pues ahí el texto dice otra cosa. ¿Cuándo te vimos hambriento, sediento? Es decir, que lo hicieron desinteresadamente, no lo hicieron para ganarse el cielo. Que les dice el Señor, pues cuando lo hicieron con los más pequeños, lo hicieron conmigo. Y hay algunos que terminan haciendo lo contrario y no están malintencionados, no quieren ofender a Dios. Y le preguntarán, Señor, pero ¿cuándo no te dimos de comer? Si nos hubieras pedido, te hubiéramos dado, pero en realidad, ¿cuándo no te dimos de comer? ¿Cuándo no te dimos de beber? ¿Cuándo no te acogimos? Pues cuando no me acogiste en el migrante, en el forastero, cuando no me acogiste en el hambriento, en el sediento, no me dices de comer a mí, no me dices de beber. Entonces, ahí nos vamos a llevar la gran sorpresa porque ciertamente hay personas que excluyen a los pobres por no por mala intención. Les he contado que en una ocasión eh, decidí quedarme en el hogar de una familia ahí todo apretados porque tienen varios hijos, un poco basado también en lo que dice la Sagrada Escritura, que no hay que andar brincando de casa en casa, ¿verdad? Pero otra parte, me parecía hacer esa experiencia de austeridad, ¿verdad? Ahí con la propia familia y todos amontonados. Am, y varias de las familias que querían y que estaban agendadas en que me iba a quedar un día con ellos y casas grandísimas y todo esto. Y yo les decía, afuera, se molestaron y afuera de la reunión había unos hombres. Le digo, ¿por qué no se lo llevan a él? Porque una me decía, es que nos molestamos porque usted nos está quitando el hecho de llevar a un servidor del Señor a nuestro hogar. Llévese al Señor en el pobre, en el homeless que está allá afuera. Luego somos también exclusivistas en esto, ¿ah? Número 28, la llamada del Señor a la misericordia para con los pobres ha encontrado una expresión plena en la gran parábola del juicio final, que es también una descripción gráfica de la bienaventuranza de los misericordiosos. Allí el Señor nos ofrece la clave para alcanzar nuestra plenitud, porque si buscamos esa santidad que agrada a los ojos de Dios, en ese texto hallamos precisamente un protocolo sobre el cual seremos juzgados. Las palabras fuertes y claras del Evangelio deberían ser vividas, sin comentarios, sin elucubraciones y excusas que les quiten fuerza. El Señor nos dejó bien claro que la santidad no puede entenderse ni vivirse al margen de estas exigencias suyas. Numeral 29. Permítanme ver cuántos numerales son. Ya, son 34, ya estamos terminando. No me está alcanzando la voz y se me estaba complicando un poquito la tos. Voy a tomar un poquito de agua. Numeral 29. En la primera comunidad cristiana, el programa de caridad no deriva de análisis o de proyectos, sino directamente del ejemplo de Jesús, de las mismas palabras del Evangelio. La carta de Santiago dedica mucho espacio al problema de la relación entre ricos y pobres, lanzando a los creyentes dos enérgicos llamados que cuestionen su fe. ¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso esa fe puede salvarlo? ¿De qué sirve si uno de ustedes, al ver a un hermano o a una hermana desnudos o sin alimento necesario, les dice, vayan en paz, caliéntense y coman, y no les das lo que necesitan para su cuerpo? Lo mismo pasa con la fe. Si no va acompañada de las obras, está completamente muerta. Santiago 2, 14, 17. Numeral 30. Su oro y su plata se han enrumbrado, y esa herrumbre dará testimonio contra ustedes y devorará sus cuerpos como un fuego. Ustedes han amontonado riquezas ahora que es el tiempo final. Esto me hace recordar a los que hoy se meten tanto en revelaciones privadas y que les digo que se aficionan a muchos de esos evangelizadores que se dan la buena vida.
Es decir, que ni ellos creen en tanta cuestión de que se acaba el mundo y las relaciones privadas, porque si realmente ellos creyeran, a ti te tienen como imbécil, póngase el saco el que le quepa, como imbécil consumiendo, y este evangelizador porque habla de las revelaciones y la Virgen y que los refugios y que sabe cuánta cosa, y el evangelizador ese se da la buena vida. Si él creyera en lo que te está diciendo, viviría más austero, porque estamos en las últimas. Aquí citando a Santiago el Papa, es interesante, ustedes han amontonado riquezas ahora que es el tiempo final. Sepan que el salario que han retenido a los que trabajaron en sus campos está clamando. De aquí sale. Bueno, y de varias citas, ¿verdad? Sobre todo el Antiguo Testamento, pero aquí Santiago está poniendo ese pecado que clama el cielo, retener el salario al trabajador o explotar laboralmente al trabajador. Sepan que el salario que han retenido a los que trabajaron en sus campos está clamando. Y el clamor de los cosechadores ha llegado a los oídos del Señor del universo. Ustedes llevaron en este mundo una vida de lujo y de placer, y se han cebado a sí mismos para el día de la matanza. Santiago 5, 3, 5. ¿Qué fuerza tienen estas palabras, aunque prefiramos hacernos los sordos? Dice el Papa. En la primera carta de San Juan encontramos una exhortación parecida. Si alguien vive en la abundancia y viendo a su hermano en la necesidad le cierra su corazón, ¿cómo permanecerá en él el amor de Dios? Primera de Juan 3:17, numeral 31. Lo que dice la palabra revelada es un mensaje tan claro, tan directo, tan simple y elocuente que ninguna hermenéutica eclesial tiene derecho a relativizarlo, que es lo que hacen muchos. No, esto de los pobres es un carisma. Si tú, Cristian, te llaman, no, es un carisma. No, es una cuestión sustancial de la fe cristiana. Esto lo decía Benedicto XVI. Decía, los sacramentos, la Sagrada Escritura, los sacramentos y la práctica de la caridad son sustanciales. Es decir, sin estas tres cosas no te puedes llamar católico práctico, vamos a decirlo. Reflexión de la Iglesia sobre estos textos no debería oscurecer o debilitar su sentido exhortativo, sino más bien ayudar a asumirlos con valentía y fervor. ¿Para qué complicar lo que es tan simple? Los aparatos conceptuales están para favorecer el contacto con la realidad que pretenden explicar y no para alejarnos de ella. De hecho, hoy hacía una republicación, déjenme ver si lo tengo aquí, de una frase de Monseñor Agrelo. Van a poder ver en mis redes sociales, ya lo publiqué. Esta particularmente, la ven aquí. Porque dice Monseñor Agrelo, estamos razonando como sociólogos y economistas ante la migración, pero no como cristianos. Razonamos como gente que ha perdido la fe. Ah, pero Estados Unidos no puede estar recibiendo migrantes. ¿O acaso tú podrías dejar a alguien que entra a tu casa? ¿Puedes dejar la puerta abierta, etcétera, etcétera? Ya sabes cuánta población hay acá y todavía recibir migrantes y todo. ¿Han escuchado esos y otros argumentos por parte de católicos, hermanos? Qué bien caben las palabras de Monseñor Agrelo. Estamos razonando como sociólogos y economistas ante la migración, pero no como cristianos. Razonamos como gente que ha perdido la fe. Y en la descripción del diseño puse otras palabras de Monseñor Agrelo que dice, hay una forma de cristianismo fácil. Voy a misa todos los domingos, subo al cielo, bajo del cielo, procuro no pasar por el purgatorio y puedo desentenderme del vecino que no tiene trabajo, del que está enfermo. Es una forma de ser cristianos que vaya que le viene bien a mucha gente. Yo estoy convencido de que el Evangelio es de otra manera, dice Monseñor Agrelo. Tenemos que dejar de engañarnos y hacer de la iglesia un refugio para encontrar consuelo en medio de nuestras debilidades.
Si no queremos que Dios o la iglesia sean palabras vacías, tenemos que dejar que sea Jesús quien las llene. Los emigrantes son la evidencia de un mundo injusto, perverso, atravesado por una violencia institucionalizada contra los pobres. Porque repito esa frase que es de Monseñor Agrelo, en realidad no hay problema con los migrantes, hay problema con los migrantes pobres, porque el migrante rico generalmente no le ponen peros para darle visa, residencia permanente y hasta la ciudadanía. Con relación a los inmigrantes, se ha instalado el miedo, dice Monseñor Agrelo, en el lenguaje político, social o de ciertos medios de comunicación de la Iglesia. Muchas decisiones que se toman obedecen a razones de seguridad, razones de miedo. Hay quien está interesado en infundir miedo para poder manipular luego a las personas. Y por eso te dicen, los migrantes son criminales, los migrantes son invasores y te generalizan. ¿Verdad? Y te presentan a un migrante que violó alguna cosa para estigmatizar a los migrantes, cuando la inmensa mayoría de los migrantes vienen a contribuir, ¿verdad? En fin, numeral 32 dice el Papa, por otra parte, un claro ejemplo eclesial de compartir los bienes y asistir a los pobres lo encontramos en la vida cotidiana. A ver, no sé si me estoy saltando. Ya, no estoy bien. Por otra parte, un claro ejemplo eclesial de compartir los bienes y asistir a los pobres lo encontramos en la vida cotidiana y en el estilo de la primera comunidad cristiana. Podemos recordar en particular el modo en el que fue resuelta la cuestión de la distribución cotidiana de ayuda a las viudas, Hechos 6, 1-6. Se trataba de un problema difícil de resolver porque algunas de estas viudas que provenían de otros países eran desatendidas por ser extranjeras. De hecho, el episodio relatado por los Hechos de los Apóstoles pone de manifiesto un cierto descontento por parte de los helenistas, que eran judíos y cultura griega. Los apóstoles no responden con un discurso doctrinal abstracto, sino que volviendo a poner en el centro la caridad hacia todos, reorganizan la asistencia a las viudas pidiendo a la comunidad que busquen personas sabias y estimadas a quienes confiar el servicio de las mesas mientras ellos se ocupan de la predicación de la palabra. Y es ahí donde nacen los diáconos, hermanos. Numeral 33. Cuando Pablo fue a Jerusalén a consultar a los apóstoles para asegurarse de que no corría o no había corrido en vano, Gálatas 2:2, le pidieron que no se olvidase de los pobres, Gálatas 2:10. Por esta razón, organizó varias colectas para ayudar a las comunidades necesitadas. Esto también es un San Pablo es un genio en este sentido, porque, em, yo me inspiro mucho en esto, aunque no le llego ni a los talones, pero San Pablo, por ejemplo, a los filipenses, que era como una de las perlas de su evangelización, les tomó dinero, porque sabía que ya era una comunidad medianamente madura, que no le iban a venir con chantajes, porque no falta el que te da alguna donación y se quiere sacar algún beneficio, etcétera. Pero, por ejemplo, con los corintios, que era una comunidad más inmadura, él mismo dice que se puso a hacer casas de campaña con Aquila y Priscila. Este matrimonio, santo matrimonio, dice, para no ser cargas a ustedes, para que no me vengan que, tú vienes a predicar, pero tienes intereses económicos, etcétera. Hasta en eso hay que saber cuáles son las personas a las que les puedes tomar dinero, sabiendo de que no te vienen a manipular, ¿verdad? Le pidieron que no se olvidase de los pobres, Gálatas 2:10. Por esta razón organizó varias colectas para ayudar a las comunidades necesitadas. Entre las motivaciones que ofrece para este gesto se debe resaltar la siguiente: Dios ama al que da con alegría. Segunda de Corintios 9:7. Aquellos que entre nosotros, que somos pocos, propensos a gestos gratuitos sin ningún interés, la palabra de Dios nos indica que la generosidad para con los pobres es un verdadero bien para quien la practica. De hecho, comportándonos así, somos amados por Dios de modo especial. Es importante, hermanos, el salario de ayudar a los pobres es haberlos ayudado. Les he contado que un evangelizador una vez nos acompañó a
a este ministerio que tiene la Fraternidad Pobres de Jesucristo con los homeless, con los desamparados, y se quedó medio traumado porque le da el paquetito de comida de sándwich que les preparamos y la hermanita está pues ya mal de su cabeza por drogas, por varias cosas, lo agarra, lo tira y empieza a brincar sobre él. Y vieran la cara del evangelizador este y dice, y entonces yo un poquito le dije varias cosas, pero entre ellas es: "El salario de nosotros es haber dado, punto. Si el pobre lo agradece, bien, si no lo agradece, bien. Si te lo avienta en la cara, si te lo escupe, bien. Si se lo da a otra persona, bien". Porque luego uno quiere ayudar a los pobres y realmente tener directa o indirectamente algún tipo de salario o pago. No, el pago de la caridad es el acto mismo de la caridad. En efecto, las promesas bíblicas dirigidas a quien da con generosidad son muchas. El que se apiada del pobre presta al Señor, y Él le devolverá el bien que hizo. Proverbios 19:17. Den y se les dará, porque la medida con que ustedes midan también se usará para ustedes. Lucas 6:38. Entonces despuntará tu luz como la aurora, y tu llaga no tardará en cicatrizar. Isaías 58:8. Los primeros cristianos estaban convencidos de ello. Numeral 34. La vida de las primeras comunidades eclesiales, narrada en el canon bíblico y que ha llegado a nosotros como palabra revelada, se nos ofrece como ejemplo a imitar y como testimonio de la fe que obra por medio de la caridad y que continúa como exhortación permanentes para las generaciones venideras. A lo largo de los siglos, estas páginas han interpelado los corazones de los cristianos a amar y a realizar obras de caridad como semillas fecundas que no cesan de producir fruto. Pues vamos a dejarlo aquí, hermanos. Ya la siguiente haremos el capítulo tercero, que le di una revisada nada más en numerales. Como saben, lo estoy leyendo por primera vez junto con ustedes. Ah, y veo que, de hecho, el capítulo tercero, déjenme ver, es del numeral 35 hasta, creo que es el numeral, el capítulo más largo. Creo que lo voy a dividir en dos, porque no creo que me voy a alcanzar la garganta para aventármelo. Mira, va en el 77, número 77, del 35 al 81. O sea, son más de 40 números, numerales. Es mucho. Entonces, el capítulo 3 yo creo que lo voy a tener que separar en dos charlas. Y luego ya el capítulo cuarto es de lo numeral 82 hasta el, vamos a ver, hasta 102, o sea, son unos 20 numerales. Ese puede ser una charla completa. El capítulo quinto es del 103 al 121, igual unos 20 numerales, y ahí termina. No es muy grande la exhortación. O sea que tomando en cuenta, yo creo que quedan como unas 4 charlas más o menos, ¿no? Esperemos que antes de una salida que estamos intentando agendar a mi esposa y yo, poder grabar pues esas las 4 charlas que faltarían para poder cerrar con la lectura y reflexión de este gran documento, el primero del Papa León XIV, en comunión con el Papa Francisco, que sabemos que fue quien inició escribiendo este documento. Así que, sin más, vamos a terminar con la consagración a la Santísima Virgen, diciendo: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes, y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pues bueno, que Dios les bendiga y nos encomendamos sus oraciones.